Buenas tardes con todas y todos. Vamos a empezar la tercera sesión de este programa de acompañamiento para la sistematización de experiencias y buenas prácticas. Continuamos en el módulo 1, gestión del conocimiento y la sistematización de experiencias. Y el día de hoy vamos a abordar la identificación de la experiencia de sistematización. Bien, para ello vamos a revisar brevemente lo que abordamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada exploramos brevemente qué preguntas debemos hacernos para identificar el objeto de sistematización, el objetivo de la sistematización y el eje de sistematización, ¿no es cierto? De tal modo que exista un hilo conductor en estos tres elementos para poder efectivamente llevar a cabo nuestra sistematización en sí. ¿Mm? Estas dimensiones, ¿no? El eje como del objeto y el objetivo, deben estar alineadas, ¿no? De tal modo que sea coherente la experiencia que esperamos desarrollar. También vimos qué significaban los actores directos o indirectos y los tipos de actores que pueden intervenir en una experiencia. En ese sentido, exploramos, por ejemplo, una dimensión que está relacionada si los actores son de las entidades públicas, de las entidades privadas o de la sociedad civil, y también otros en esa línea, cómo podemos identificar a los actores de nuestra experiencia basándonos principalmente en el mapeo de actores. También abordamos las líneas de tiempo y vimos algunos ejemplos sobre cómo han desarrollado en ediciones anteriores las líneas de tiempo sus colegas de trabajo, ¿no es cierto? Y en esa medida, cómo dependiendo del tipo de experiencia, esta línea de tiempo puede ser más más sencilla o también se puede ir complejizando de acuerdo a la identificación de los hitos o cambios que hayamos identificado en nuestra experiencia, ¿no es cierto? También puntualizamos en el sentido de poder identificar aquellas experiencias relevantes que existen en el desarrollo de nuestra labor como servidor o servidora pública, ¿no? En el sentido de mirar si esta experiencia puede ser replicable, si puede ser sostenible en el tiempo, si puede tener al menos más de la mitad de los criterios para una buena práctica y posterior a ello tener el interés de sistematizar esta experiencia. ¿Bien? Ahora vamos a abordar ya cómo podemos identificar nuestra experiencia de intervención. ¿Sí? Y para ello, uno de los primeros pasos es identificar el problema. Muchos y muchas de ustedes ya están identificando sus problemas de intervención y en ese sentido aquí vamos a dar algunas luces para poder identificar el problema y completar en caso ustedes todavía estén reformulando esta parte de la identificación de la experiencia. Toda experiencia empieza con la identificación de un problema, ¿no? Asociado efectivamente a la experiencia a sistematizar. En este sentido, debemos entender que la sistematización en sí no se debe trabajar como un proyecto, un estudio, un diagnóstico o una propuesta, ¿no? Sino parte de recoger lo que ya se ha hecho. Y en ese sentido, no debe ser redactada en presente o en futuro. Estamos refiriéndonos al problema, sino en pasado, puesto que es una situación que hemos cambiado
con nuestra intervención en el campo de trabajo o en el terreno en campo. Bien, también hay situaciones en las cuales se va sistematizando mientras el proyecto se va ejecutando, ¿no? El proyecto de intervención o la experiencia se va desarrollando. Entonces, ahí, como digo, está prácticamente un trabajo casi en paralelo, ¿no? Mientras yo voy em, realizando las actividades de mi proyecto, puede ser que en paralelo haya un equipo designado para la sistematización. Y en ese caso, el equipo vaya a ir reuniendo paso a paso todos los elementos, todos los documentos que se han ido produciendo a lo largo de esta experiencia. Este no es el caso de Aurora, pero sí se puede dar esta circunstancia. Entonces vemos que el problema es una situación limitante que puede estar formado por varias dificultades, ¿no? Entonces, dependiendo también de cuán específicos seamos en el problema y de cuántas características o de la manera en que enriquezcamos ese problema, vamos a también a valorar la dimensión que tiene la experiencia. Es decir, una experiencia o un problema que es muy concreto, muy específico, en el cual fácilmente o de manera muy sencilla nosotros podemos encontrar aquella situación que se va a cambiar, probablemente esa sistematización va a ser mucho más, eh, digamos, más factible de ser realizada en un corto plazo, ¿no? Puesto que ya contamos con la información, ya sabemos claramente qué implica sistematizar esa experiencia y tenemos adecuadamente identificado el problema. Por el contrario, cuando un problema reviste muchas dimensiones, ¿m? Tiene muchas características, intervienen diversos factores que están involucrados, ya sea de manera directa o indirecta, en el problema, entonces también eso plantea que esa sistematización en su desarrollo va a ser mucho más compleja de desarrollar, de realizar, de buscar información o de indagar y levantar información de los actores que intervienen, ¿no? Entonces, de otro lado, cuando nosotros identificamos o vamos redactando nuestro problema, debemos tener esta claridad, ¿no? Y este desarrollo para no dejar ningún elemento fuera. Pero a su vez también debemos, digamos, de tener esa experiencia para no colocar elementos secundarios al problema que lo único que pueden hacer es oscurecer en vez de aclarar esa situación problemática. Entonces, también otro elemento que interviene en la formulación del problema es cuán específicos seamos en nuestra situación problemática. Es decir, si nosotros, por ejemplo, sabemos que todo el programa aborda la temática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no es cierto? Todos de algún modo estamos en ese objetivo, estamos en ese quehacer porque es el quehacer institucional. Bien, entonces, em, un problema no puede ser, por ejemplo, la violencia de género, porque todos estamos abordando este problema. Es un problema que afecta a toda la sociedad, a las múltiples dimensiones, a otros sectores, a otras instituciones que también se involucran directamente o indirectamente en la problemática de la violencia. Entonces, ese sería un problema muy grande, muy difuso, ¿no? Tenemos que ser más específicos al momento de contar o de narrar cuál es la situación problemática de nuestra experiencia.
Mientras más específicos seamos, mucho más claridad vamos a tener acerca del problema. Es decir, en el caso, por ejemplo, de ustedes, seguro, ustedes están abordando una intervención específica, un servicio en específico. Sin embargo, hay problemática que afecta directamente a ese servicio. Habría que ver cuál es esa problemática, ¿no es cierto? Tratar de ir cerrando el tema, de ir acercándonos más en el tema para poder identificar claramente cuál es el problema de nuestra experiencia, cuáles han sido las dificultades a las que nos hemos enfrentado, qué elementos tendrían que ver contextuales o coyunturales, incluso con esa situación problemática, cómo se expresaba ese problema en la práctica, en la intervención, puesto que tampoco estamos hablando de un problema de tesis, un problema de investigación científica. Estamos hablando de un problema que es identificar la situación problemática de nuestra experiencia, ¿no es cierto? No es el problema abordado en términos de la investigación científica, sino un problema abordado en términos de una sistematización de una experiencia. Entonces, yo lo que debo ahí narrar, explicar y describir es cómo ese problema se veía, ¿no? Inmerso, se veía, permeaba en la experiencia, en la experiencia que yo voy a desarrollar su sistematización. Entonces, hay que tener en claro estos elementos que van asociados a la redacción del problema. De otro lado, aquí, por ejemplo, les he sacado un extracto de en el que dice un investigador que es experto en sistematizar experiencias de intervención, que se llama Oscar Jara. Ustedes lo pueden buscar, tiene muchas investigaciones sobre el tema, pero lo que quería recoger de digamos, de esta cita, es la relación que él encuentra para explicar el problema de la experiencia, pero también vinculada al aprendizaje. Nunca debemos dejar de lado que está asociada la experiencia al nuevo saber, al nuevo conocimiento y al nuevo aprendizaje que yo he extraído a partir de mi involucramiento en la experiencia. Entonces, eso es importante dejarlo saber también en el problema, ¿no? Generalmente, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema en términos de experiencia, vemos que ese está muy vinculado a la experiencia en la cual nosotros estamos trabajando. Es la experiencia que nos da, que nos habilita a poder decir que hay una situación problemática en ella. ¿No es cierto? Entonces, es esa expresión de esas dificultades, de esas barreras, de cómo afectan las mismas, la que yo debo plasmar en la redacción de mi problema. Nosotros tenemos 14 experiencias que se han presentado, por ejemplo, a esta convocatoria. Y un ejercicio muy sencillo para que ustedes puedan identificar o ir viendo qué compone su problema es partir del título en el cual ustedes están, el ejercicio de título que ustedes han hecho al presentarse a la experiencia, ¿no es cierto? Al presentarse a la convocatoria, ustedes han propuesto un título que no sabemos si será el que va a mantenerse hasta el final, pero al menos es con el que ustedes han iniciado. A partir de ahí, ya se nota un interés del equipo, en el caso sean varias, o de la persona, de visibilizar cuál es la experiencia que esta persona va a sistematizar, pero también coloca elementos del problema. Por ejemplo, vamos a ir al azar, no sé si alguno de ustedes quiere decir un número al azar, por ejemplo, eh, para hacer un poco el ejercicio en este momento, pero partiendo del primero.
¿no? Por ejemplo, dice prevención de la violencia, etcétera, en zonas rurales de una nueva comunidad focalizada en la región Moquegua 2020. Ahí ya me está dando elementos del problema. Me está diciendo que puede haber un problema en términos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Es decir, el problema me tiene que decir cuál es esa situación problemática referida a la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que yo voy a trabajar o que yo he trabajado en mi experiencia y que voy a desarrollar en mi sistematización. También debo explicar en la problemática que existe al trabajar en esa zona rural y específicamente en esa nueva comunidad focalizada en la región Moquegua. Necesitaría saber de qué nueva comunidad estoy hablando, ¿no? ¿De qué nueva comunidad y en qué consistiría ese problema de prevención que está sucediendo en esa nueva comunidad focalizada? Además, yo podría referirme a los problemas que existen precisamente en esa zona rural, que están vinculadas directamente a la prevención de la violencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluso partiendo del título que ustedes han colocado, tienen desde ya muchos elementos para poder desarrollar su problema, ¿no? Entonces, y así ustedes podrían hacer el mismo ejercicio con cualquiera de las experiencias que están aquí. Y, claro, con su propia experiencia también. Y ahí también es donde ustedes se van a dar cuenta cuáles de estos títulos merecerían un cambio. ¿Cuáles de estos títulos requieren una modificación porque no están expresando claramente la propuesta de cambio que yo deseo que se visibilice y se comunique externamente, ¿no? También se van a dar cuenta de eso. Entonces, es un ejercicio tanto para visibilizar y para darnos herramientas para construir mi problema, como para tener una alerta y decir, este título no está reflejando lo que yo voy a mostrar, ¿no? No es lo que yo voy a hacer. Este título no refleja lo que yo o mi equipo piensa hacer, ¿no? Entonces tiene una doble vía de ayuda y es solamente a partir del título. Entonces, a partir del título, yo también, sus monitoras, podríamos entender qué es lo que ustedes piensan trabajar, ¿no? Piensan trabajar. Nos da una idea de qué es lo que ustedes van a trabajar y a ustedes también les va a servir en estos momentos para poder plantear y desarrollar su situación problemática de la experiencia. Buenas tardes, Enrique. Entonces, así vemos cómo, por ejemplo, hemos pensado en el uno, pero ustedes podrían desarrollar ese ejercicio fácilmente con su propia experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos la 10, ¿no? Instancia en acción uniendo lazos para estar siempre de tu lado. No sé si hay alguien de ese equipo, pero ojo que, por ejemplo, aquí no, no me está ayudando, no me está ayudando para identificar ni el problema, ni tampoco la sistematización, ¿no? Entonces, miren que aquí ya hay una alerta. Y así pueden ejercitar con cada uno de los ejemplos que están aquí, que son sus propias propuestas, ¿no? Para poder elaborar su situación problemática. Buenas tardes, Katy. Eh, entonces, ya una vez que yo he desarrollado este problema, que como les digo, hay que hacer un primer paso de colocar ahí todas las ideas, ¿no? Para poder, porque obviamente un problema yo no lo voy a hacer de la noche a la mañana, ni es tan sencillo, ¿no? Porque uno en ese momento le vienen todas las ideas a la cabeza, no saben cuál tiene más importancia, tal vez una que la otra. Entonces están en ese ejercicio de descubrir realmente cuál es el problema que ustedes van a atacar, ¿no? Van a transformar.
Entonces, una primera idea es que ustedes desarrollen en una hoja sencilla todas las ideas que vienen, ¿no? En esta lluvia de ideas para poder enriquecer y rellenar esa situación que describe cómo empezaron su experiencia antes de pasar al desarrollo, ¿no? Primero es, ¿cómo empezó esto? ¿Por qué me he animado yo a sistematizar esto? ¿Qué era lo que pasaba? ¿No? ¿Qué resultado quiero dar a conocer? Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde partió este resultado? ¿De dónde vino? Y ahí ustedes van a tener en cuenta otro elemento que les dije al principio, que son los aprendizajes que nos da la sistematización de experiencias. ¿M? ¿Qué saber nuevo hay ahí? Porque la sistematización de una experiencia, sobre todo de una buena práctica, no es hacer más, o sea, no es hacer lo que yo desarrollo normalmente en mi trabajo. Tiene que haber un punto de inflexión, un punto, un hito, por ejemplo, un hito, el cual marque la diferencia con otros territorios que están haciendo esa misma propuesta de intervención. Tiene que marcar una diferencia, porque si no, sería un informe técnico, una monografía, ¿no? Puede ser también una monografía. Pero eso no sería una sistematización de una experiencia. No en el sentido que hablamos la primera clase de abonar a la gestión del conocimiento, a la gestión de un nuevo saber, de un nuevo aprendizaje. No, sería simplemente una documentación de lo que yo estoy desarrollando, ¿no? Que no está mal, pero no significaría ser una sistematización como la plantea el programa Aurora. ¿No? El programa Aurora plantea una sistematización de experiencia que plantea un cambio, que hay un cambio, que hay una diferencia. Ese cambio puede ser minúsculo, puede ser pequeño, sin embargo, su resultado muestra que ese cambio, a pesar de ser pequeño, es significativo en la experiencia. Entonces, esa es la diferencia entre hacer un trabajo monográfico, en hacer un informe técnico, de hacer una sistematización de experiencias del programa 1. Y enseguida, cuando nosotros ya tengamos nuestro problema, ahí sí ya podemos empezar a revisar, a ir quitando cosas, ¿no? ¿Cuál es la información secundaria? ¿Cuáles son los resultados que no debo colocar en el problema? Las lecciones aprendidas que tampoco debo colocar en el problema, las conclusiones que tampoco debo colocar en el problema. Solamente ya voy dejando efectivamente la situación problemática. En qué contexto yo me ubicaba, o mi equipo se ubicaba cuando empezó esta experiencia, ¿no? En el corte que le hayamos hecho a la misma. Otro tema que tiene que ver con la identificación de la experiencia está referida a las investigaciones previas que existan sobre el tema o para ponerlos en sistematización, sobre el objeto o el eje de sistematización que yo estoy desarrollando, ¿no? Eh, como sabemos, nosotros, probablemente el tema que vamos a tratar, ya muchos autores, muchas autoras ya lo han desarrollado antes, han dicho algo sobre ese mismo problema, ¿no? De repente no tan específicos, pero sí han desarrollado algún punto de vista, algún marco teórico, un marco referencial sobre la experiencia que yo voy a trabajar. Entonces, es necesario traer a esos temas, a esas investigaciones y ponerlas en diálogo con la investigación o la sistematización que yo estoy haciendo. Bien, entonces, para armar este marco teórico, yo necesito, en primer lugar, revisar qué existe en la literatura, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? Acudir a bases de datos que ahora ya todos están prácticamente en línea o en su mayoría ya están en línea y hacer una selección de aquellos que se vinculan directamente con el tema que yo estoy trabajando. Incluso
van a poder encontrar muchas sistematizaciones sobre el mismo tema que se han hecho en años recientes, ¿no? Tesis que también se pueden haber hecho en años recientes y material de consulta o monográfico sobre la temática que yo voy a sistematizar. Luego de hacer esa indagación y esa selección de documentos, yo ya empiezo a redactar todo mi marco teórico referencial, ¿no? Y para ello existen estándares que permiten hacer un tipo de redacción que respete las autorías y que pueda citarlas adecuadamente. En el caso de Aurora, nosotros utilizamos las normas APA, que la mayoría de ustedes conoce, y está también en el aula virtual esos documentos para saber cómo citar en APA en la 7ª edición. Estamos en la 7ª edición de APA. Entonces, ahí ya yo tengo que tener el cuidado de saber cómo puedo citar, cómo referenciar, ¿no? Cómo colocar las ideas de otros autores sin violentar las autorías intelectuales. También debo tener el cuidado en poder escribir adecuadamente cuáles son las ideas propias y cuáles son las ideas de terceros. También voy a tener el cuidado de utilizar las fuentes de la manera adecuada, ¿no? Todas las fuentes bibliográficas. Y ya estamos llegando a un punto en el cual voy a ir limpiando todos aquellos textos que ya no sean útiles a la sistematización que estoy desarrollando, ¿no es cierto? Ya va a haber un momento en que voy a establecer cuáles son más relevantes, qué autores, qué textos, qué investigaciones son más relevantes al problema que yo estoy trabajando, ¿no? A la sistematización que estoy trabajando. Voy a hacer esa ya selección, ¿no? A quitar y a ver eh, cuáles son aquellos textos que sí eh, es adecuado que formen parte de mi sistematización porque dicen algo acerca de lo que yo estoy trabajando. Y yo voy a poder luego comparar con esos resultados, voy a poder traerlos y sustentar mis propios resultados, ¿no? Voy a poder ponerlos también en contraste. De repente, mis resultados han sido totalmente distintos a lo de esta investigación. También puede suceder, ¿no? Entonces, ahí me voy a quedar con lo que ya yo voy a utilizar directamente en el desarrollo de mi sistematización, de tal modo que ya tenga construido el marco teórico. ¿Cómo está compuesta esta sección del marco teórico, marco referencial que forma parte de la ficha 2, de trabajo en la ficha 2, ¿ya? Bueno, aquí lo he dividido en conceptos que están asociados a la experiencia, las categorías de análisis y los supuestos e hipótesis de acción. Todo este rubro, esta parte que es un poco más densa, ¿no? Más compleja, forman parte, digamos, de darle un soporte teórico a mi experiencia. Mi experiencia ya no va a nacer de la nada, no va a surgir como por generación espontánea y nace mi experiencia y ahí se acaba todo. No, dialoga con lo que ya existe, ¿no? No soy solamente yo. Hay gente que ya ha venido trabajando antes que yo, antes que mi equipo, en el mismo tema en el cual yo me voy ahora a dedicar. Entonces necesito referencia. Eso va a dar peso, va a dar solidez al trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Le va a dar solidez. Siempre y cuando esté vinculado efectivamente al tema, a la sistematización que yo estoy desarrollando. No se trata de poner libros y libros y textos, no, no. También tiene que estar vinculado directamente
a la temática que estoy haciendo, a la intervención que estoy desarrollando, a los resultados que a mí ya me están saliendo, producto de mi experiencia, ¿no? A, a los dilemas también, ¿no? A los dilemas a los cuales me he enfrentado, también para estar vinculado a eso. Entonces, como vemos, hay que ser muy escrupuloso al momento en que yo voy a indagar acerca de mis referentes teóricos. Y para eso, obviamente, existe un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el cual investigamos, tenemos que ir diariamente con esta costumbre, con este hábito de ir indagando poco a poco, puede indagar en repositorios, puede indagar en otras bases de datos. El repositorio Aurora, por ejemplo, también tiene mucha sistematización que ya se ha hecho sobre muchos de los servicios que ustedes están haciendo, ¿no? Ustedes obviamente le están dando otra mirada, pero ya hay gente de Aurora que ha hecho trabajos eh, sobre la misma temática. Entonces es necesario ver qué dijeron estas personas, a qué conclusiones llegaron, ¿no? Esa sería la primera vía. En el caso de que haya una problemática que no hayamos desarrollado en Aurora, también podemos servirnos de aquellos referentes teóricos externos, tesis, materiales de investigación, documentos de trabajo, publicaciones que hayan desarrollado otras instituciones que trabajen también la problemática de la violencia, ¿no? Instituciones nacionales, instituciones internacionales, en fin, hay una muy fuerte eh, fuente de documentación y bibliográfica a las cuales ustedes pueden acudir en estos momentos cuando investiguen y alimenten su marco referencial. En sí, el marco teórico se divide en tres partes, ¿no? La primera son los antecedentes, es decir, otras investigaciones que se hayan hecho tanto aquí como fuera del país, ¿no? Eh, luego, las bases teóricas, es decir, todos los referentes teóricos que explican el problema, que explican la estrategia o pueden explicar los resultados, ¿no? Por ejemplo, ya hay mucha documentación sobre los enfoques de desarrollo o de intervención de acción social que realiza el programa. Ya hay, ¿no? Ya hay una explicación. Ya hay explicación acerca por qué utilizamos el enfoque de género, ¿no? El enfoque intercultural. Ya existe una explicación y precisamente a partir de esa explicación, de esos resultados, es que utilizamos estos enfoques en nuestras intervenciones. Entonces, hay que diferenciar los antecedentes, que son antecedentes de investigación que se hayan realizado en la temática, en la población, en el servicio similares al nuestro, de la base teórica, es decir, toda esta teoría, este bagaje teórico, este componente teórico que da sustento a la forma en la cual nosotros trabajamos actualmente, ¿no? Ahí están los enfoques de derechos humanos, los enfoques de género, el enfoque intercultural, pero también otros referentes teóricos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando el tema preventivo, hay también base teórica que explica por qué es importante la prevención, ¿no? ¿Qué es la prevención? Teóricamente, por ejemplo, ¿qué es la prevención en violencia? ¿No? Que es distinta. Entonces, así ustedes van a ir indagando en sus referentes y sus bases teóricas de acuerdo a la temática, al ámbito en el cual ustedes están desarrollando su experiencia. Y un tercer punto está referido a los conceptos. Entonces, vemos que son antecedentes, ¿no? Todas las investigaciones que se hayan hecho en los últimos 5 años, las bases teóricas, es decir, todo este referente teórico, este marco conceptual, el MIM, por ejemplo, el sector tiene ya abundante referencia teórica sobre la problemática que trabajamos. Es decir, solamente buscando en el MIM ya tendríamos mucho del trabajo en torno a las bases teóricas.
Y los conceptos, ¿no? Es de las definiciones operativas, los términos que vamos a utilizar. Por ejemplo, también siguiendo con la prevención también tiene sus conceptos específicos, ¿no? Que los sacamos de algún lugar, que los estamos referenciando de algún lado. Y lo voy a utilizar para saber entender la prevención en los términos en los cuales lo está explicando la experiencia. No en otros términos, sino en los cuales lo utiliza la experiencia. Bien, acá estamos viendo los antecedentes, como le digo, ahí está la referenciación. Ustedes pueden encontrar las normas APA en el aula, las bases teóricas también, ¿no? Ahí, por ejemplo, coloqué algunas circunstancias en las cuales necesitamos las bases teóricas. Por ejemplo, ¿cómo se explica el fenómeno de la violencia contra las mujeres? ¿Qué referentes teóricos explican este fenómeno? El empoderamiento también, ¿no? Muchas veces entendemos el empoderamiento desde una sola dimensión, desde la que nos dice el diccionario, pero no, el empoderamiento vinculado a la violencia tiene características particulares, características específicas que es necesario explicitar para que lo que yo entiendo por empoderamiento lo entienda todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa el empoderamiento en los términos que yo estoy redactando o desarrollando mi experiencia? E igualmente cuando se trate de abordar los enfoques interculturales o cualquier tipo de enfoque que trabaje el programa. Y bueno, acá están los conceptos operativos que también ya les expliqué. Y también los conceptos operativos muchas veces están inmersos dentro de, por ejemplo, ¿no? En el caso de Aurora, todos estos documentos orientadores, los documentos normativos, ahí muchas veces encontramos los conceptos técnicos ya que vamos a utilizar a lo largo de nuestra experiencia. Y ahí hay que también seleccionar cuáles de estos conceptos yo los voy a utilizar en mi experiencia para poder eh, también utilizarlos en el documento. Bien, acá hay una ruta como para el marco teórico, el marco referencial, ¿no? De cómo ustedes pueden ir haciendo ese ciclo de ir investigando, recopilando la información, redactándola y a su vez colocando e identificando a los autores a los cuales pertenece esa idea, ¿no es cierto? Aquí pasaremos a otro punto que son las categorías de análisis que también están dentro de la estructura de la ficha de trabajo 2, ¿no? En la cual debemos completar, ¿no? Em, las categorías de análisis se pueden ubicar una vez nosotros hayamos identificado o redactado o esté listo ya nuestro problema, nuestra situación problemática, ¿no? Ahí, así igual que hicimos con el título, que identificamos cosas del problema, en el problema vamos a identificar elementos que nos van a dar las categorías de análisis, ¿no? También esto nos va a servir para encontrar y para poder describir conceptualmente qué significa esa categoría de análisis, ¿no? Ese elemento que va a estar a lo largo de toda mi investigación de sistematización. También podemos encontrar algunas categorías cuando nosotros redactamos las estrategias de intervención o los componentes de la experiencia. También ahí puede haber algunas categorías de análisis que deseamos desarrollar, obviamente, porque podemos encontrar muchas categorías dentro de nuestra experiencia, pero eso no quiere decir que todas las categorías las vamos a abordar en nuestra sistematización. Ojo, eso hay que ser claros, ¿no? Podemos encontrar muchas categorías en nuestro problema, pero si lo vamos a desarrollar en nuestra sistematización, eso también deberíamos tener esa claridad para saber cuáles de esas categorías vamos a utilizar en nuestra investigación
de sistematización. Y también me pueden ayudar a identificar categorías el propio marco teórico, ¿no? Propio marco. Es decir, vamos a tener un conjunto de categorías probablemente, ¿no? Pero ahí el equipo debe tener esa, eh, digamos, esa claridad, ¿no? Esa reflexión para poder elegir con cuáles de ellas me voy a quedar, con cuántas de ellas me voy a quedar para el desarrollo de mi trabajo. Porque luego esa categoría debe estar permeada en la explicación que voy a dar y en los instrumentos de recojo de información, ¿no? Todo va a estar alineado. Ustedes van a notar que todo está articulado. No puede ser que, por ejemplo, ustedes se dividan, ya, yo hago el objetivo y yo hago el eje. No, porque todo debe estar amarrado. Hay un hilo conductor en todos los elementos, ¿no? Cuando uno revisa los perfiles de sistematización, debe darse cuenta de ello, ¿no? De cómo está alineado desde mi problema hasta mi objeto de sistematización, por más pequeña y concreta que sea la sistematización. Debe estar ese hilo conductor claro para que luego la sistematización se desarrolle de manera adecuada. Si no, se convierte en cualquier texto y luego la corrección y las evaluaciones son pues bajas, ¿no? Porque se ve que no hay esa relación, no existe esa relación. ¿No? Se colocan elementos, se llenan cosas, ¿no? Pero que no tienen que ver ni con el problema, o el marco teórico no tiene que ver con el problema, ni con las categorías no tienen ninguna relación ni con el problema, ni con los objetivos de investigación o de la sistematización. Entonces, todo tiene que estar como una carretera, ¿no? Es decir, amarrado uno a otro, ¿no? ¿En qué consiste la categorización? ¿No? Em, Aquí lo que tratamos cuando desarrollamos las categorías de análisis es encontrar una clasificación común entre distintos elementos, ¿no? A los cuales le vamos a dar un concepto. Por ejemplo, usuario, ¿no? Usuario del servicio podría ser una categoría del servicio tal. Entonces, yo en mi concepto definiré qué significa esta categoría de análisis de usuario del servicio tal o usuario adulto del servicio tal de la madrugada, ¿no? Entonces, le puedo rellenar un concepto, pero esa va a ser mi categoría de análisis porque yo a lo largo de mi sistematización voy a indagar o he indagado realmente si mis usuarios realmente están siendo atendidos en el servicio que yo prendo. Eso sería, por ejemplo, una experiencia que está centrada en la participación activa del usuario o usuaria de un servicio. ¿Vale? Y así ustedes pueden identificar cuáles son las categorías propias de su experiencia, ¿no? Entonces ya el documento, ya la sistematización va tomando cuerpo, ¿no? Ya se va diferenciando, va teniendo un matiz distinto, ¿no? Y en esa medida ya todo el equipo se va involucrando en qué es lo que queremos encontrar en nuestra sistematización, por dónde queremos ir. Ahí también podemos hacer un ejercicio de cómo nuestra experiencia puede ser diferente a lo que han hecho los colegas o las colegas anteriores, ¿no? Pueden encontrarle un sello distintivo, ¿no? Una cualidad, ¿no? En la categorización. La categorización me puede ayudar a eso. Encontrar, ir clasificando qué de común hay que yo pueda ahí encontrar una categoría de análisis para
efectivamente trabajarla durante la sistematización de experiencias. Bien, para trabajar las categorías, también hay una clasificación recomendada. Esto probablemente para sistematizaciones que sean mucho más, que abarquen muchos más componentes, ¿no? Que sean, no sean concretas, digamos, a sistematizaciones mucho más complejas, eh, donde se hace una diferencia entre las categorías que yo identifico a partir del problema, las categorías que yo identifico a partir de las estrategias que yo he empleado en mi experiencia y las categorías a partir del resultado, ¿no? Entonces, es también una forma de poder identificar categorías de análisis, ¿no? En la sistematización. Hay algunas en experiencias mucho más concretas, por ejemplo, eh, no se realiza tal vez esta indagación tan profunda de las categorías, ¿no? Porque son intervenciones mucho más breves, más cortas, más concisas, ¿no? Y la dimensión de análisis tampoco es tan amplia, sobre todo en las últimas que han salido, son intervenciones muy, muy concretas. Sin embargo, Catherine, has alzado la mano, ¿quieres comentar algo? Bueno, me indicas. Eh, Sin embargo, hay experiencias complejas. Hay experiencias, por ejemplo, que documentan, que sistematizan eh, todo un proyecto de intervención, ¿no? Por ejemplo, proyectos sociales, intervenciones de 3 a 5 años, primera fase, segunda fase. Esas son intervenciones mucho más de mediano, largo plazo. Entonces, tiene el proyecto en sí tiene eh, muchos objetivos estratégicos, ¿no? Objetivos estratégicos. También tiene sus objetivos específicos y sus componentes, tiene más de un componente, por ejemplo. Entonces, esas intervenciones, sí, y cuando se sistematiza en su totalidad, sí es necesario hacer este ejercicio de poder identificar las categorías en determinados segmentos de nuestro plan de sistematización o nuestro perfil de sistematización. Luego tenemos dentro de la estructura a a las hipótesis de acción o los supuestos, ¿no? En la sistematización utilizamos esto de las hipótesis de acción, puesto que, como ustedes saben, en la sistematización que aborda el programa Aurora está muy vinculada la teoría con la práctica, ¿no? Y el saber. No, el saber, que puede darse tanto de la teoría, de la práctica, como ustedes mismos. De ustedes mismos también sale saber. Entonces, juntando todos estos elementos, encontramos una hipótesis que es de acción, ¿no? Y como su nombre lo dice, de lo que se trata es de encontrar una probable respuesta que active, ¿no? Que dé lugar, que, que dé lugar a un cambio, ¿no? Entonces juego mucho con las probabilidades, ¿no? Entonces, para encontrar las hipótesis de acción, debo primero haber hecho mis preguntas de sistematización, ¿no? ¿Cuáles son mis preguntas de sistematización? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi sistematización? ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué quiero demostrar o qué quiero mostrar? ¿Bien? Y a partir de esas preguntas que mi equipo ha elaborado de la sistematización, yo voy a poder plantear mis hipótesis de acción. Doy respuesta probable a esas preguntas de sistematización. ¿Ah? Entonces, la ficha 2 también, me parece la 2 o la 3, ya habla de las hipótesis de acción.
¿Qué son estas probables respuestas? ¿Mm? Que yo voy a generar a mis preguntas de sistematización, ¿no? Entonces, como les decía, está referida a una intervención, a una práctica, a una acción en el pasado que ha generado cambios. ¿Bien? Entonces, no estamos hablando de una hipótesis a partir de una investigación científica, sino más bien del actuar, del unir la reflexión crítica, del unir la teoría, del unir mi práctica con el saber propio que yo también he generado o que se ha producido a partir de esta intersección. A partir de la intersección también se produce un nuevo conocimiento. Entonces, es ahí donde yo debo encontrar o identificar cuáles son estas probables respuestas que yo les doy o mi equipo les da a las preguntas de sistematización. En su caso, es mucho más sencillo, puesto que ustedes ya desarrollaron la experiencia, ¿no? Todos, al menos en su mayoría, están o trabajando en la experiencia o ya la desarrollaron, ya la experiencia culminó y están haciendo su sistematización. Entonces, es mucho más sencillo de que ustedes puedan, digamos, recuperar el pasado y ver cuáles hubiesen sido esas hipótesis de acción. Pero también es un ejercicio para el futuro, para que ustedes puedan de aquí en adelante, obviamente no en esta convocatoria, sino en las que venga, ustedes plantearse. En estos momentos, ustedes podrían plantearse hipótesis de acción sobre el trabajo que vienen haciendo actualmente, sobre su trabajo, ¿no? ¿Cómo se ven? ¿Qué perspectivas de cambio ustedes ven de aquí para futuro en relación al trabajo que ustedes están haciendo en la intervención o en el servicio? ¿O ustedes se piensan a sí mismos como más de lo mismo? También, ojo, es una reflexión, ¿no? Es una autorreflexión, en todo caso, de que ustedes también de aquí a futuro o con sus compañeros o en un proceso de enseñanza continua, ustedes también puedan establecer esas hipótesis de acción para el futuro, ¿no? Para propuestas de cambio, para experiencias que están desarrollando actualmente, pero que se van a sistematizar más adelante. Entonces, también es un ejercicio que los prepara para el futuro, ¿no? Entonces, piensen en eso también. Si bien nosotros ya hemos desarrollado una experiencia y ya podríamos como deducir cuáles son mis hipótesis de acción, también puedo tomarlo como un ejercicio retador de cara a mi experiencia años posteriores. Entonces, para encontrar un supuesto, una hipótesis de acción, debo relacionar de manera lógica cómo la estrategia actuó en un problema y obtuvo determinado resultado, ¿no? Entonces, encuentro esta relación entre la estrategia que implementó mi experiencia a partir del problema identificado y con el resultado que he obtenido, ¿no? Eso significaría un supuesto, una forma de poder yo identificar mis hipótesis de acción. Entonces, con esto, bueno, esta bibliografía está ya está de la semana pasada, me parece en el aula, si no me equivoco, lo coloqué el viernes, me falta colocar esta clase. Rosamary, con esto estaríamos terminando esta sesión 3. Esta sesión no vamos a revisar ni los problemas ni la ficha de trabajo 1, puesto que eh, ustedes ya han venido dialogando con sus monitoras en esta última semana y entiendo que esta semana vamos a hacer la retroalimentación de las fichas ya en las reuniones en vivo y también la revisión de los problemas, ¿no? Del avance en la redacción de los problemas, ¿no? A diferencia del año pasado, en esta oportunidad estamos revisando
la redacción ya del problema, puesto que esto ha sido una barrera, una dificultad identificada en los grupos anteriores, ¿no? Entonces no queremos que suceda lo mismo y por eso estamos desde ya revisando los problemas, ¿no? Los problemas de la experiencia. Entonces, no vamos a tener ahora la revisión de los avances, puesto que lo vamos a dejar para las reuniones de retroalimentación y asistencia técnica que estamos teniendo con las monitoras. Más bien vamos a dar voz a las personas que quieran comentar, no sé, quieran hacer algunos comentarios antes de cerrar la grabación. A ver, Rosamary, por favor. Sí, buenas tardes, estimada licenciada Nidia, a todos y a todas. Quería más o menos si nos pudieras dar un ejemplo, lo que mencionabas, una hipótesis de acción a futuro, ¿no? Porque es un poquito más fácil una hipótesis para contradecir o para acertar algo, pero una hipótesis de acción a futuro, ¿nos podrías ahondar un poquito más, por favor? Claro, claro que sí, Rosamary. En el sentido de esta hipótesis de acción, yo la planteaba como recomendación para cuando los equipos deseen sistematizar experiencias en un futuro próximo, con una experiencia que estén desarrollando actualmente, con una experiencia que estén trabajando actualmente. ¿Por qué? Porque en la práctica, por ejemplo, ¿no? Por decir, un equipo está trabajando un proyecto de prevención y va a sistematizar en estos momentos un proyecto preventivo, tiene sus resultados, ha hecho su experiencia, en fin, va a desarrollar su sistematización. Pero ese equipo continúa trabajando en prevención, ¿no? Continúa en esa labor, ¿no? Continúa en esa labor y probablemente siga ahí en un año, en 2 años. Entonces, en qué momento este servidor o esta servidora va a plantear o va a ponerse en el lugar de los cambios que ella espera realizar en su experiencia? ¿En qué momento? ¿No? ¿Va a esperar a los 2 años? No, tendría que planteárselos ahí mismo para saber efectivamente si esa hipótesis en algún punto es probable que se cumpla. Ese cambio es probable que se cumpla, ¿no? O probablemente no. Ahí sí sería más retador. ¿Por qué? Porque yo me voy a poner en una situación probabilística de que una situación A se puede cumplir, pero también se puede cumplir B como C, ¿no? Al final de esta experiencia, al final, cuando yo ya 2 años más adelante, por decir en el 2025, yo voy a poder demostrar que estaba adecuada la probabilidad que yo elegí. O de repente no, ¿no? No fue por ahí el camino, ¿no? No fue. Entonces, esa sí sería una hipótesis de acción que yo me la planteo para una circunstancia de sistematización futura, porque recuerden que estamos en una situación en la cual estamos sistematizando una experiencia. Y la experiencia de qué se compone en el caso de Aurora, se compone de la parte teórica como de la parte práctica. La parte práctica, ¿quién la hace? Yo, el servidor, mi equipo, ¿no? Entonces, en esa relación de teoría y práctica, de teoría porque yo para trabajar en prevención, primeramente tengo que saber qué es la prevención, ¿no? Eso tendría que saber yo. ¿Qué tipo de prevención trabaja el programa? Eso tendría que saberlo antes de trabajar en prevención. Bueno, ya sé toda la teoría, sé qué tipo de prevención trabaja el programa, sé qué productos de prevención implican, ¿no? Trabajar preventivamente, y yo voy a ejecutar, voy a trabajar la prevención, etcétera, etcétera. En esa relación va a haber una reflexión, al menos esperaría
que el servidor o la servidora haga una reflexión. Yo podría trabajar la prevención con estas características sin violentar mi marco teórico, pero sí podría darle este matiz, sí podría darle este giro a este público objetivo, porque es distinto al público objetivo de la costa, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya podría estar planteando mis hipótesis de acción para mi trabajo preventivo. Y no estoy sistematizando nada, lo estoy poniendo a prueba en la práctica, lo pongo a prueba. Y al finalizar mi experiencia, sí, voy a decir, yo tuve estas hipótesis de acción, estas propuestas de cambio. Me salieron, no me salieron, unas me saldrán, otras no me saldrán, ¿no? No se comprobará mi hipótesis de acción, pues no. ¿Me funcionó? ¿No funcionó? Por ejemplo, en tu caso, Rosamary, que trabajas prevención, ¿no es cierto? Pero también has tenido una experiencia de trabajo con empresas, ¿no? Con empresas mayormente formadas por población masculina. Entonces tú, en tu segunda etapa, tú pudieras haber hecho una hipótesis de acción sobre el trabajo futuro que tú ibas a hacer con esa empresa, ya teniendo en cuenta los resultados que lograste en la primera etapa, ¿no? Ya pudieras tener una referencia, una expectativa de respuesta de esa intervención, ¿no? Pero en tu caso, tú esperaste, por ejemplo, tú has esperado hasta el final para hacer todo el recorrido y plantearte tus hipótesis de acción. Pero también pudiste haberlo hecho de la manera contraria. Pudiste haber empezado esa segunda fase estableciendo hasta dónde yo puedo llegar con esta empresa. ¿Qué más cambio podría yo haber hecho con esta empresa? Ponerte en esa situación futuro, futuro de cambio con esa misma empresa, porque ya sabes que vas a seguir interviniendo ahí, ya sabes que vas a seguir trabajando en prevención, continuar trabajando en prevención. Entonces, ¿por qué no pensar en una propuesta de cambio con ese público? ¿Qué es lo que yo espero alcanzar? Y más bien al final ver si tu hipótesis de acción se ha cumplido o no. También pudiera ser una alternativa. Son formas de trabajo, ¿no? Muchos lo hacen al final, pero también podría ser eh, más retador incluso y con mayores desafíos hacerlo desde antes, ¿no? De plantearme hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo yo llevar mi trabajo preventivo, el trabajo preventivo que yo he hecho con esta empresa, ¿no? ¿Hasta dónde lo puedo llevar? ¿Hasta dónde puedo trabajar de manera conjunta con esta empresa en el tema preventivo? ¿No? Entonces, imaginarme, ponerme en escenario. Ese escenario de cambio, esa es mi hipótesis de acción, ¿no? Entonces, ahí también está, digamos, ya son decisiones, ¿no? Decisiones de los equipos de cómo esperan, cómo quieren trabajar, ¿no? Y también con quiénes quieres trabajar, ¿no? Porque probablemente ustedes ahorita son, no sé, 3, 4 en un grupo, pero de repente, pues, mirado de esta manera, yo no necesitaría trabajar con estas personas, sino yo más podría trabajar con otras estratégicamente, ¿no? ¿No? Me pongo en la mirada, ya, yo no necesito trabajar con alguien del SEM, sino yo necesito trabajar con alguien de la empresa. A esa persona de la empresa que es, no sé, la capa o la persona que tiene mayores aptitudes, con esa persona yo podría trabajar. Y entonces, de pronto pueden lograr mejores resultados, ¿no? Pero depende mucho ya de los equipos, ¿no? Y de las formas de ser también de ustedes, de las formas de trabajo, de los caracteres, ¿no? De los estados de ánimo también, ¿no? Del interés en el tema.
Pero son ideas, ¿no, Rosamary? No sé si he respondido tu pregunta. Ya, gracias, Rosamary. Bueno, Gracias. bueno, colegas, voy a concluir con esta sesión. Como les digo, ya esta sesión no vamos a hacer ningún avance, pero el próximo lunes sí vamos a continuar con los avances, puesto que esta semana ya entiendo que todos estamos ya en sesiones agendadas de retroalimentación de nuestras fichas o del problema. Entonces, ahora sí no vamos a presentar avances y por lo tanto la sesión de hoy queda concluida. Eh, Muchas gracias por su participación. Si es que no hay otra intervención, aquí cerramos la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Nidia. Buenas tardes. Buenas tardes.